30 segundos. Muy buen día. Soy Rafael Álvarez Cordero. Quiero saber salud, que quiero estar contigo. Y en esta ocasión quiero platicarte de algo muy interesante que está relacionado con el tema que vamos a hablar, que es el de las vacunas. Creo que en medicina pocos asuntos hay tan emocionantes y tan interesantes como lo relacionado con las enfermedades que ahora se curan por las vacunas. Y creo que tenemos que revisar un poco la historia, porque eso es muy importante. Para revisar la historia de todas estas enfermedades que ahora se previenen por vacunas, nos podemos dar una idea de su importancia cuando nos damos cuenta que en todas las épocas del mundo ha habido epidemias de diversas enfermedades causadas por estos virus que han acabado con millones y millones de personas. Es interesante pensar, por ejemplo, en lo que sucedió en la conquista. Todos nos han dicho que la conquista fue hecha porque los españoles conquistaron a los aztecas. Bien sabemos que no era eso, era que los tlaxcaltecas estaban en contra de los aztecas y los españoles llegaron. Pero ¿cuál fue lo que causó el final del pueblo azteca? No fueron el fuego, ni los arcabuces, ni el miedo que les causaban los caballos. Fueron las viruelas. Millones de mexicas murieron debido a la viruela o al sarampión. Y eso fue una de las razones por las cuales la conquista fue relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque los que sobrevivieron se dieron cuenta de que algo tenían que hacer para sobrevivir. Y eso sucedió en el que ahora es México, que era Tenochtitlan en aquel tiempo, y sucedía en todas partes del mundo cuando había grandes epidemias y moría un grupo grande de gente. Pero la historia es tan interesante que ocurrió en Turquía. En Turquía en el año 1700, es decir, hace 400 años, hubo una dama que se llamaba Lady Montagu. Se dio cuenta de algo que a todos les pasaba desapercibido. Los vaqueros y las vaqueras, los que hacían la preparación de la leche haciendo la ordeña de las vacas tenían unas viruelas y unas manchas. Y las señoras o los vaqueros tenían unas pústulas en las manos como consecuencia de eso. Pero la Lady Montagu se dio cuenta que las personas que tenían esas viruelas en las manos no se enfermaban de la viruela mortal. Le llamó muchísimo la atención, era seguramente muy inteligente, y entonces con un palito cogía el líquido que salía de las viruelas y se lo ponía a otras personas, y esas personas no les daban la viruela. Fue la primera vez como se hizo la inoculación de la viruela vacuna. Por eso se llaman vacunas, porque venían de las vacas. Pero entonces eso lo llevó a Inglaterra y preparó a otras gentes para que recibieran el líquido de las vacunas, y comenzó a ver que ya no se enfermaban de la viruela. Eso era muy interesante. Incluso ella vacunó a sus hijos. Les puso un poquito de líquido y con eso se acabó la... Como sucede muchas veces, y era mujer, no le hicieron mucho caso, y fue hasta 1750, casi 50 años después, cuando Edward Jenner hizo la misma técnica y escribió claramente que la vacunación brazo a brazo era lo que resultaba en una inmunidad, en una protección contra la mortal viruela. Y así comenzó este asunto muy interesante, porque antes que eso la gente se moría y nadie sabía qué hacer. Pero además esa vacunación brazo a brazo dio ocasión para que los españoles hicieran una labor maravillosa en toda América y en todo el mundo. En 1800, un médico que se llamó
Francisco Javier Balmes, trajo a 25 niños que tenían ya la viruela y que estaban produciendo los liquiditos en las manos o en los brazos. Porque en ese momento la vacunación se hacía de brazo a brazo. Y llegó a Cuba, y llegó a México, y se fue a Acapulco, y se fue para el sur, y fue para todo de Sudamérica, y se fue hasta la China para vacunar a todos los niños que se pudieran vacunar. Eso lo hizo con la autorización del rey Carlos IV, y ese viaje alrededor del mundo ejemplifica cómo los españoles pueden hacer cosas buenas, ahora que tan mal se está hablando de los españoles. Nosotros evitamos las epidemias de viruela gracias a don Francisco Javier Balmes y a una enfermera que venía con ella, y a los niños que llegaron para estar haciendo la vacunación brazo a brazo. Esa labor continuó por muchos años y lógicamente poco a poco se fueron haciendo las técnicas para elaborar la vacuna, es decir, a partir de esos virus que conocíamos, producir una sustancia que es la que conoces ahora. ¿Qué tanto éxito se ha tenido con la vacuna de la viruela? Pues el éxito es tan grande que la viruela desapareció del mundo, después de que había estado en todos los rincones del planeta. En 1980, la Organización Mundial de la Salud decretó que la viruela estaba eliminada. Ya no hay los picados de viruela que nuestros abuelos veían. Todavía veíamos algunos que habían sobrevivido a la viruela y tenían unas cicatrices horribles que los marcaban para siempre. Y eso ha sido gracias a que una señora un día se dio cuenta de que los ordeñadores de las vacas no tenían viruela. Por supuesto, todo el siglo pasado fue un desarrollo muy importante para que se comenzaran a preparar las vacunas como las conocemos ahora. El proceso de preparación supone un conocimiento perfecto de cuáles son los virus que están involucrados, de cuáles son las sustancias que se tienen que inocular, que cuáles son los efectos de cada una de las vacunas. Y entonces, actualmente, nosotros, todos los que estamos aquí viendo este programa, estamos vivos gracias a las vacunas. Porque estoy seguro que cuando fuimos chicos, todos recibimos las vacunas que de otra manera nos hubieran muerto. Y tú sabes que desde el siglo pasado, sobre todo gracias al empeño de un gran secretario de salud, que fue el doctor Jesús Kumate, se hizo ya la cartilla de vacunación obligatoria para que todas las mamás lo tengan en sus manos y que llenen las vacunas, llenen los datos de la vacuna cuando vayan a vacunar a los niños, para que antes de entrar a la escuela ya tengan su cartilla completa. ¿Cuáles son las vacunas que se tienen? Las mamás las conocen muy bien, tienen su cartilla, la DPT, que se llama difteria, tosferina y tétanos, la HI, que es de la influenza, y las otras del sarampión, y sabemos que tienen, de acuerdo con la edad de los niños, tienen que ir a diversas vacunas, unas que se hacen casi al nacer, otras al año y otras a los 3 años. Y gracias a eso estamos vivos, gracias a eso podemos estar contentos de que esas enfermedades no nos van a dar. Pero habíamos dicho que íbamos a hablar de la influenza. ¿Qué es la influenza? La influenza puede tener grandes características como la que tuvo en el siglo pasado la gran influenza, la gripe española, que era una enfermedad que sí realmente afectaba de manera muy profunda a la gente. Y como en aquel tiempo, estamos hablando del principio del siglo, no había vacunas, entonces hubo una enorme mortandad que llegó incluso a México. Y ustedes recuerden posiblemente lo que ocurrió en el año 2009, en donde hubo una cepa, una modificación del virus de la influenza, que era muy letal. Recuerdan la alarma que tuvimos en todo el país debido a que la influenza estaba causando no los simples síntomas que se causan con frecuencia cuando uno tiene gripa o algo así, sino malestares mucho más grandes que pueden ser tos, insuficiencia respiratoria, catarro,
problemas para los pulmones e incluso la muerte. Tú recuerdas que en ese momento también se consideró importante el uso del cubrebocas, el aislamiento, mientras se conseguía una solución y disminuía el problema de la influenza. Y recuerdas ahorita lo que nos ha pasado a partir de febrero y marzo, cuando hemos tenido esta otra epidemia que es impresionante, que es la epidemia de un virus que llamamos coronavirus y que ha afectado literalmente a todo el mundo. El problema de este segundo virus es que no nos hemos dado cuenta en un principio de la terrible letalidad que tenía. Qué tan mortal es este virus COVID-19. Y entonces eso ha dado por consecuencia dos cosas. Que en muchos países, el nuestro incluido, no le dieron importancia las autoridades de la salud a esto que estaba pasando. Consideraron que era una cosa sencilla, que se tenía que esperar un poco, que no se tenía que utilizar el cubrebocas y estar a la distancia. Incluso recuerdas cómo nuestro presidente, con una credulidad que no podemos entender, dijo que con una estampita no íbamos a tener la enfermedad. Y la enfermedad creció como nunca había crecido en todo el mundo. En México ha crecido siendo uno de los países que más casos ha tenido y sobre todo uno de los países que más letalidad ha tenido, es decir, más casos muertos. Eso es muy importante pensarlo porque es terriblemente triste que haya casi 90,000 personas que perdieron la vida por este virus porque no supimos manejarnos en un principio, porque nos dijeron que no era necesario utilizar el cubrebocas, porque nos dijeron que podíamos salir y que eso se iba a acabar pronto. Eso es muy triste, porque además como médico te lo puedo decir. Cuando yo me entero de que casi 1,800 colegas médicos han muerto por estar atendiendo a las personas que estaban enfermas, nos damos cuenta que es el país que más médicos han muerto por el problema del COVID. ¿Qué es lo que nos enseña esta terrible pandemia? Que todavía no hemos salido, que nada, que va a haber un rebrote, simplemente va a haber la continuación de esta enfermedad porque no se ha acabado y porque no se tiene todavía el cuidado suficiente. Ustedes ven en la televisión todo el tiempo de las grandes fiestas, las bodas y todo que se sigue haciendo sin que a nadie le interese tener la sana distancia ni protegerse con el cubrebocas. Si estas cosas que vemos, estos terribles documentos que nos dan de los daños que ha sufrido México, nos sirve para que nos cuidemos, creo que es el momento y tú lo tienes que hacer como responsabilidad personal, para no enfermar y para no enfermarte, para no lastimar a los demás y para no lastimarte tú, porque es la única manera como podemos evitar contagiarnos. Nos puede dar risa que en una boda que hay 500 gentes se hayan contagiado 150, sí, y que en los lugares en donde se reunió el presidente Trump para su campaña, más de 500 gentes hayan contraído el virus. Esa es la realidad, ese es el punto que no podemos olvidar. Este virus tiene todavía una vida muy larga y más adelante te hablaré un poco de la vacuna porque, como te dije, teníamos que hablar un poco de la influenza. ¿Por qué tenemos que vacunarnos para la influenza? Pues por dos razones. Primero, porque la influenza se llama estacional. Normalmente en México ocurre cuando es la época fría. Entonces ahorita ya estamos al principio del otoño y entonces hay más gente que tiene catarros, que tiene gripas y esos síntomas, que a veces son muy sencillos, pueden ser más graves con este problema de dificultad para respirar, problemas del corazón, problemas de la presión arterial y enfermedad que amerite hospitalización. Y para eso sí tenemos protección. Venturosamente todo México tiene millones y millones de dosis de vacuna para la influenza estacional.
Y si tú sabes, ya se está aplicando en todos lados, tanto en los hospitales privados como en los hospitales públicos, en los centros de salud, y lo que tienes que hacer es buscar el lugar donde te van a atender a ti. La vacuna es muy sencilla, no duele y no causa ningún problema. Algunos de los gentes podrán tener un poco de molestias, tal vez un poco de fiebre o malestar, pero nada más. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace esa vacuna? Esa vacuna trabaja de una manera muy interesante, porque esa vacuna tiene unas sustancias que llevan a los glóbulos blancos de nuestro cuerpo y lo atacan. Y los glóbulos blancos, que como tú sabes son como los soldados de nuestro cuerpo que nos defienden de las infecciones, los soldados se dan cuenta de ese ataque y entonces producen anticuerpos contra el virus de la influenza. Y eso es lo que hace que después de una semana tu cuerpo tenga, tus glóbulos blancos tengan anticuerpos suficientes para que cuando llegue la influenza no te vaya a dañar. Eso es lo que hace la vacuna. Tan sencillo como ahora, es igual que lo que sucedía en Turquía y que luego sucedió con la vacunación brazo a brazo del doctor Francisco Javier Balmis. Pero ahora es muy sencillo porque es un piquetito que te dan en el brazo y santo y bueno. Con eso estás protegido para la influenza. Que yo no me quiero vacunar, por supuesto que hay un derecho que podemos tener de morirnos cuando queramos, pero creo que si tenemos a nuestro alcance una opción de evitar una enfermedad que nos podría llevar al hospital y tal vez estar junto con otros enfermos con influenza, tenemos que pensarlo dos veces, porque no estamos en la edad de las cavernas ni estamos en el tiempo de la conquista. Las vacunas son ayuda que nos permiten protegernos y tener una mejor salud. Yo creo que lo que estamos viviendo nos ha enseñado otras cosas importantes. Y es que la salud no es una cosa que nos viene desde el cielo, o que si Dios quiere yo me voy a aliviar, o que si con una estampita me voy a proteger. La salud es la consecuencia de todo lo que hacemos todos los días. Y como tú sabes, esto es lo que decimos en Quiero Saber Salud todo el tiempo. La salud es tu responsabilidad, la salud es tu derecho, la salud es tu gozo, tu placer, porque estás realmente enfrentándote a lo que está sucediendo todos los días. Si tú sabes, como ya hemos dicho aquí muchas veces, cómo comer, tú sabes elegir los alimentos, si tú sabes elegir cómo están las raciones, si tú sabes elegir cómo hidratarte con agua en forma adecuada, si tú sabes cómo no atragantarte con los alimentos, si tú sabes seleccionar los mejores alimentos para ti, eso es una de las formas de mantener la salud. Y por otra parte, también lo hemos dicho y lo seguiremos insistiendo, la actividad física, el deporte en todas sus formas, es una de las buenas maneras para gastar la energía que te comiste con la comida. Y si tenemos ese equilibrio, si tenemos esa manera de entender lo que está sucediendo, nuestra salud va a ser mejor. Afortunadamente ahora, y aquí está Quiero Saber Salud para ayudarte, puedes hacer cualquier pregunta que quieras. Puedes preguntar cualquier duda que tengas. Incluso pedir una orientación respecto al ejercicio que debes hacer o de qué alimentos te debes privar si es que tienes alguna enfermedad especial. ¿Por qué? Porque el médico no es el que te cura, ni la nutrióloga te puede ayudar. Eres tú. La nutrióloga te asesora y te dice lo que debes hacer. Pero tú todos los días, pues tienes que cuidar tu salud. Un punto importante ahora que no podemos eliminar es el descanso. Tenemos que descansar, no solamente estar trabajando, sino que tenemos que aprender a dormir con calma, sin ninguna inquietud en la noche. ¿Quiénes van a recibir la vacuna de la influenza? Todas las gentes, niños, jóvenes, adultos, viejos. Nosotros ya lo recibimos, yo ya me la puse,
Y creo que eso nos permite, por un lado, no contagiar a los demás y no tener la influenza y no tenerla nosotros. Y disminuir el peligro del COVID, porque si nos da el COVID y nos diera junto a la influenza, no sería una buena combinación. Como te he dicho, Quiero Saber Salud está para ti todo el tiempo y a toda hora. Vacúnate, disfruta la vida y seguimos adelante. Un gran saludo.